Hoy vamos a ver una nueva regla de tajwid, una regla muy bonita, eh, la más importante de todas, a mí me parece, que es cuando los lectores de Corán se extienden mucho cuando pronuncian una vocal y están largo rato estirando esa letra. Eso es lo que se llama mad. Mad significa estirar, estirar el sonido. Vamos a conocer la regla del mad. Primero hay que conocer cuáles son las letras del mad. Hay tres letras en el alfabeto árabe que nosotros a veces la tenemos que estirar mucho, más de lo normal. Son las letras waw, alef y ya. O sea, son estas mismas letras que a veces se comportan como vocal. Es en ese caso que algunas veces va a haber que estirarla. ¿Cuánto tiempo hay que estirarlo? ¿Y en qué casos hay que estirar estas letras? Antes de avanzar, quiero detenerme en algo que todos ya sabemos y lo aplicamos cuando leemos el texto árabe. Y esto es, o sea, lo que vamos a ver ahora es sobre el Corán, no se aplica cuando leemos árabe. Pero lo que sí aplicamos siempre cuando leemos en árabe es un mad natural. Es como que no estamos haciendo ningún mad, un mad natural. Estiramos en forma natural la alef y la waw y la ya como si fueran vocales largas. La alef la estiramos como si fuera una fatha doble, dos veces fatha, la waw como si fuera dos veces waw, dos veces damma, quiero decir, y la kasra como si fuera, eh, perdón, la ya la estiramos como si fuera doble kasra. Estamos haciendo un estiramiento natural equivalente a dos sonidos, dos fatha, dos kasra, dos damma. Por ejemplo, en la palabra qala, la alef que está presente después de la qaf hace de vocal. Su función aquí es estirar la fatha dos veces. En lugar de leer esta palabra qala, estamos diciendo qala. En vez de qala, qala. Esa fatha la estamos estirando un poquito. ¿Cuánto? El doble más o menos. Lo mismo con la palabra qila. Qila. Acá la ya está haciendo que la kasra la tengamos que estirar dos veces. En lugar de decir qila, estamos diciendo qila. Y lo mismo con la waw. Acá en el último ejemplo, la palabra yaqul. La waw hace que la damma haya que estirarla dos veces. En vez de decir yaqul, es yaqul. Estiramos la damma porque hay una waw. Esto es un mad natural. No tenemos que estirar nada más de lo normal, es lo que ya sabemos. Y no es lo que vamos a ver hoy, no es el tema de hoy. Pero era importante hacer esta aclaración antes de seguir. ¿Qué significa mad? El mad que vamos a ver en la clase de hoy. Mad significa estirar el sonido de la letra mad. Y hemos visto que las letras mad pueden ser una alef, una waw o una ya. Va a haber que estirarlo más de lo normal. La alef, cuando se comporta como fatha, va a haber que estirarla mucho más. Ah, una cosa así. La waw, en vez de ser u, va a ser u. Ya vamos a ver cuánto hay que estirar. Y lo mismo con la ya. ¿Cuándo va a haber que hacer mad? Porque no siempre vamos a tener que estirar de forma normal estas letras que se comportan como vocal solamente en dos o tres ocasiones. Si ustedes ven que estas letras, a ver, están sumando dos personas, disculpen, ahí está. Eh, si ustedes ven que cualquiera de estas, cuando aparecen estas letras y después aparece una hamza o un sukun, o en su defecto una shadda, ¿por qué él no ha puesto shadda? Porque la shadda en rigor es un tipo de sukun. Si aparece una hamza o un sukun o una shadda después de cualquiera de estas tres, nosotros vamos a tener que estirar la alef mucho más de la normal, la waw también mucho más de la normal y la ya mucho más de lo normal. Entonces hay que hacer mad únicamente si después de la letra del mad, después de la alef, waw o ya, tengamos hamza o sukun o shadda. ¿Por qué no he incluido la shadda? Y la he puesto aquí entre paréntesis. Ocurre que la shadda en rigor es un tipo de sukun. ¿Por qué? Veamos este ejemplo de la palabra atamma. Atamma contiene una shadda aquí en la mim.
Así es como se escribe. Pero cuando nosotros vemos que hay una shadda, automáticamente lo que hacemos cuando leemos es separar esta mim en dos. Una primera mim con sukun y una segunda mim con la vocal que trae, aparte de la shadda. Aquí es una shadda con fatha. Entonces, así se escribe, pero nosotros realmente la leemos de esta manera, agregando dos mim. La primera mim con sukun, la segunda con fatha. Por eso es que yo les decía, si aparece sukun o shadda o hamza, va a haber que hacer mad. Entonces, ¿cuándo hay que hacer mad? Si aparece después de la alef, waw o ya, hamza, sukun o shadda. Ahora la pregunta va a ser, ¿cuánto hay que alargar? ¿Cuánto mad hay que hacer? ¿Cuánto tiempo hay que estirar estas vocales? Estamos en este caso. Esto a modo de resumen en esta diapositiva, les he puesto en este recuadro está el mad natural, que no hay que estirar nada más de lo normal. Eso es lo que ya hacemos cuando leemos el árabe. La alef la pronunciamos como una fatha doble, la waw como una damma doble, la ya como kasra doble. Esto no es lo que estamos viendo hoy. Lo que estamos viendo es cuando tengamos hamza o sukun o shadda después de una alef, waw o ya. Ahí vamos a tener que estirar mucho más de lo normal. ¿Cuánto? Es la pregunta ahora. ¿Cuánto va a depender de algunas cosas que vamos a ver más adelante? Y según esas cosas, se divide en 4 tipos de mad. Estos 4 tipos hacen referencia a la cantidad de veces que vamos a estirar la alef o la waw o la ya. Bueno, antes de pasar a contarles cuáles son los 4 tipos de mad y cuánto tiempo tenemos que estirar, les muestro cómo se simboliza el mad. A propósito, yo me voy a pasar aquí, al sitio de Recit Corán, la sura que vamos a ver hoy mismo. La nueva sura es la sura Nahl. En la sura Nahl, en este sitio, ya sabemos que distingue con colorcito las reglas de tajwid. A medida que vamos viendo nuevas reglas de tajwid, vemos que ahí aparecen con colores. En el sitio se han marcado con color azul o celeste el mad, cuando hay que estirar más de lo normal. Por ejemplo, aquí que dice la, no se lee la, sino la, hay que estirar la alef. Y en el sitio web de aquí lo colorean con azul. Pero en el texto de Corán común que ustedes tengan a mano, no necesariamente va a tener colores para las letras de tajwid. ¿Cómo se van a dar cuenta en el momento, cuando están leyendo, que tienen que hacer mad cuando vean ese símbolo que tiene arriba de la alef, o puede estar arriba de una waw o arriba de una ya? Ese símbolo que es como una onda chiquitita, eso significa mad. Así que volviendo al curso, este símbolo, cuando lo vean arriba de la letra, es para recordarles que acá tienen que hacer mad. Y obviamente siempre va a aparecer este símbolo sobre la letra si es que después aparecen hamza, sukun o shadda. Ahora sí, pasemos a la duración del mad. ¿Cuánto tenemos que estirar la alef, la waw o la ya? Se han dividido en 4 tipos de mad. Los primeros 2 tipos van a ocurrir siempre que tengamos hamza después de la letra del mad. Si hay una hamza después de una alef, o después de una waw, o después de una ya, tenemos que aplicar alguno de estos 2 tipos de mad. En el primer tipo, si nosotros tenemos una hamza después de la letra del mad, y esto ocurre dentro de la misma palabra, como vemos en este ejemplo, yasha, hay una hamza después de una alef, y todo esto está ocurriendo dentro de una misma palabra. La hamza y la alef pertenecen a la misma palabra. En ese caso, la regla dice que hay que estirar la alef 4 o 5 veces, como ustedes quieran, o lo estiran 4 veces o lo estiran 5 veces. ¿Cómo contamos esos tiempos? Es muy bueno que lo hagamos con los dedos de la mano. No sé si se ve, si me veo en la cámara, yo no me veo, pero esta palabra yasha, para leerla, lo que yo haría es leer yasha, cuando llego a la alef, empiezo a contar con los dedos
4 veces. Levanto el primer dedo, cuando termino de levantar el primer dedo, levanto el segundo, termino de levantar el segundo dedo, y ahí levanto el tercero. Cuando termino de levantar el tercer dedo, levanto el cuarto. Más o menos equivale a un segundo cada uno de estos tiempos. O sea que en este ejemplo, y allá la alef hay que estirarla 4 o 5 segundos, más o menos. Si ustedes quieren estirarlo 4 veces, pueden hacerlo así, 5 veces pueden hacerlo así también, pero quédense con el mismo criterio. En la misma lectura, si van a estirar una vez, 4 veces, y se les presenta el mismo caso en el texto, estírenlo también 4 veces, quédense con la misma regla. Así que, ¿cómo se leería esta palabra? Yasha sería Yasha, así es como hay que leerlo. O con 5 tiempos. Yasha, así es como hay que estirar esta alef. Bueno, aquí les hago la anotación de que yo he puesto 4 o 5 alef en todos, dice alef, alef, pero también puede ser wow o ya, hay que estirar 5 veces la ya o la wow. Así que espero que se sobreentienda que acá yo he puesto alef, pero es la vocal. La letra vocal hay que estirarla la cantidad de veces que dice aquí en el recuadro. ¿Y cuál es el segundo tipo de mad? También ocurre cuando tengamos hamza, pero en este caso la hamza está en una palabra y la letra del mad está en la palabra anterior. El mad está ocurriendo entre dos palabras. Igual que en el ejemplo de aquí que dice anibu ila. La palabra anibu termina con una waw y la palabra siguiente comienza con una hamza. Entonces acá se nos está presentando una hamza después de una waw y la waw es una letra de mad. Entonces acá el sonido u de la waw hay que estirarlo más de lo normal. ¿Cuánto? Como acá está ocurriendo el mad entre dos palabras, el mad es un poquitito más corto, 3 o 4 veces. Ese es el tiempo. Ustedes deciden si quieren estirarlo 3 tiempos o 4 tiempos. Así que la lectura de esto nos quedaría ani, bu, ila. Eso lo hice con 4 tiempos. O lo pueden hacer con 3 tiempos y leerlo así. Ani, bu, ila. Como sea, estamos estirando la waw más de lo normal y hay que prestar atención a los tiempos. Tercero, el tercer tipo de mad, este tiene que ver con shadda o sukun. Si aparece una shadda o un sukun después de la letra del mad, o sea, después de una alef, después de una waw, después de una ya, tenemos que estirar 6 veces la letra. 6 veces la alef o la ya o la waw. Eso cuando tengamos shadda o damma. Este es el mad más largo de todos. No hay un mad más largo que esto. Acá así hay que aguantarse un poco la respiración, prepararse un poco cuando llegamos aquí porque hay que estirarlo bastante. Entonces, como vemos en el ejemplo, atama, tenemos una alef y después de la alef, la letra siguiente tiene shadda. Eso significa que esta alef hay que estirarla 6 tiempos. Así que la lectura nos queda atama, así de largo. Ese fue el tercer tipo de mad. Puede ocurrir con sukun o con shadda, es indistinto. Y por último, tenemos un cuarto tipo de mad. Este mad es indistinto, pueden estirarlo 3 sonidos o 5 sonidos o no estirar nada, nada de nada. Es a criterio de ustedes. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir siempre que tengamos una detención, un símbolo de detención, o cada vez que nosotros decidamos detenernos en la lectura, hacer una pausa. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos detenemos? Esto es algo que hasta ahora no se los había dicho en el curso, pero he visto que muchos alumnos lo han estado aplicando, por más que yo no les haya dicho, se han dado cuenta solos. Cuando nosotros estamos llegando al final de una leya, la haraka, la vocal que tiene la letra de la última letra de la palabra, nosotros automáticamente lo cambiamos por un sukun. Entonces, acá en este ejemplo que dice rahimun y termina la leya,
Esta estrellita yo la puse ahí para simbolizar que acá termina la aya. Entonces, si vamos a detenernos aquí, porque termina la leya, en lugar de decir Rahimun, esta haraka, la doble damma, la cambiamos por sukun y nos queda Rahim. Entonces, lo hemos cambiado por sukun. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Si lo hemos cambiado por sukun, antes tenemos una letra de mad, que es la ya, entonces vamos a tener que hacer mad. En este caso, la regla nos dice, cuando hagamos eso, cuando haya un símbolo de detención y por causa de detenernos, la vocal la vamos a cambiar por un sukun, no vamos a pronunciar esa, con la vocal que tenía, y antes tengamos letra del mad, acá podemos estirar los 3 sonidos o 5 sonidos o no estirar nada. Nosotros nos tenemos que quedar con alguno de esos 3 criterios y aplicarlos siempre en la lectura. Veamos ejemplos también de la sura Nahl. A ver, aquí. Acá varias veces se nos está presentando el último tipo de mad. Por ejemplo, en el Bismillahirrahmanirrahim, la ya de la palabra rahim. Normalmente decimos el Bismillah, ahí nos detenemos y después continuamos con la primera aya. Por esa causa, en este sitio nos han marcado con color celeste, esta ya, es para que acá hagamos mad, el último tipo de mad, que puede ser no estirar nada, o estirar 3 veces, o estirar 5 veces. Lo mismo ocurre acá. Yushrikun, terminó la ley, yushrikun. Dice yushrikuna, pero si nosotros vamos a detenernos acá porque termina la ley, vamos a cambiar esta fatha por un sukun. No vamos a leer yushrikuna, vamos a decir yushrikun. Y antes hay una letra de mad. Entonces eso nos obliga a aplicar la regla del mad. La regla del mad en este caso es no estirar nada, o estirar 3 veces, o estirar 5 veces. Si nosotros leemos Bismillahirrahmanirrahim y acá estiramos 3 veces, entonces cuando lleguemos acá, a Yushrikun también 3 veces. Esto no solo va a pasar cuando tengamos fin de una ley. Puede pasar aquí, justo acá. Este símbolo que les adelanto, es la próxima regla de Tajwid, vamos a aprender los símbolos de detención. La jim chiquita que aparece aquí nos está indicando que acá podemos detenernos. Si se nos cortó la respiración, nos hemos cansado o lo que sea por una cuestión de gustos, queremos leerlo de esa manera, detenernos aquí y después continuar, podemos hacerlo. Este símbolo nos indica que podemos hacer eso. Entonces, va a pasar lo mismo. En vez de decir yastajiluhu, esta dama de hu, la vamos a tener que cambiar por un sukun, y como antes tenemos una waw, vamos a tener que aplicar el mad. Bueno, esa es la regla. Así que volviendo al tema, tenemos unos ejemplos acá que quiero que ahora ustedes lean, tratemos de aplicar las reglas para simplificar. No tienen por qué acordarse ya mismo de las reglas, así que en la primera fila tenemos el caso de que después de la letra del mad hay hamza. Y entonces hay que estirar. ¿Cuánto corresponde? 5 o 4 veces. En la segunda fila también tenemos hamza, pero es entre 2 palabras. Acá, por más que estamos viendo en rigor, acá hay una alef después de la ha que la han dibujado arriba, y en rigor esta otra alef tiene hamza, pero en el Corán por una cuestión estética lo han escrito así, pero estos son 2 palabras. Ha, antum, son 2 palabras, así que en esta segunda fila aplica la regla de hamza que aparece en la palabra siguiente. El mad es entre 2 palabras. Para la segunda fila tenemos que estirar 3 o 4 veces la alef. Y en la tercera fila tenemos shadda después de la alef. Esta es la más difícil porque tenemos 2 veces mad. Acá hay una alef y acá hay una shadda, hay que estirar 6 veces esta alef. Y después, acá hay una waw y le sigue shadda, hay que estirar el sonido u de la waw también 6 veces. Así que este mad es eterno, hay que estirar 2 veces la vocal 6 veces. Y lo mismo con las otras 2.
en esta tercera fila hay que estirar 6 veces. Y en la última fila está ocurriendo que nos detenemos al final y por detenernos vamos a tener que cambiar la vocal de la ra, en este caso por un sukun. Y antes aparece una letra de mad, va a haber que hacer el mad. Lo mismo con el segundo ejemplo, la nun que tiene fatha, si nos detenemos ahí se va a convertir en sukun, antes tenemos letra de mad, va a haber que hacer mad. ¿Cuánto tiempo? Puede ser un tiempo, 3 tiempos o 5 tiempos. Así que ahora les quiero pedir a ustedes que lean.